Muy buenos días. Hoy día jueves 5 de septiembre a las 9:08 damos inicio a la clase correspondiente a la hipótesis, objetivos, formato desde el punto de vista de la introducción de la memoria del proyecto de memoria de cada estudiante. Hoy día, en palabras generales, vamos a ver de qué se trata la introducción, cuáles son los componentes de la introducción, cuál es la importancia que tiene la introducción en, en el proyecto de memoria y cuál es el rol, a su vez, de la hipótesis, que es, sin lugar a duda, la pregunta que da razón a todo el estudio. Es una pregunta con intención. Y después el planteamiento de objetivos que nos van a permitir cumplir o rechazar o aceptar, perdón, nuestra hipótesis que hemos planteado en virtud del conocimiento previo o algo tan simple como una observación previa o a datos previos que se hayan obtenido. Ahí, ya. Bueno, la memoria, ahí ustedes pueden estar viendo la diapositiva, donde es un documento escrito. ¿Ya? La habilidad dentro y la destreza de la escritura está muy ligado también a la lectura. Así que siempre hay que tratar de incorporar o de realizar más lectura para que les dé una destreza en la escritura. Bueno, es un documento escrito, ¿ya? Donde se plantea una hipótesis, el cual va a ser nuestra pregunta, un supuesto, que va a ser aceptada o rechazada en virtud de los resultados que obtienen dentro de sus estudios. Y obviamente esto tiene que haber seguido una metodología ordenada, clara y directa que permita que también a su vez estos experimentos puedan ser repetidos por cualquier otra persona que lea y pueda replicar esos experimentos. Bueno, la hipótesis puede ser, a ver, primero tenemos que mirar nuestro entorno. Nuestro entorno siempre vamos a observar distintos patrones, distintos detalles asociados a distintos fenómenos que uno le puede llamar la atención, como a fenómenos que estén dentro de la profesión o su área de expertise. Y la observación muchas veces nos permite a nosotros hacernos preguntas. Y así van surgiendo las distintas preguntas y después los estudios que justifican esas preguntas, de por qué el sol es amarillo, de por qué el sol, si está tan lejano, emite rayos luminosos que permiten que la Tierra se caliente. Van a haber muchos fenómenos que uno, solamente por observar, es capaz de ir generando. Son situaciones o hechos que le permiten a uno plantarse, a dudar, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué pasa esto? Obviamente, si nos vamos desde el punto de vista del trabajo de cada uno dentro de la profesión de la área agronómica, estos muchas veces van a ser hechos que van a venir de resultados previos que muchas veces van a estar ligados al área de cada uno y al profesor que va a tener uno como guía. Lo cual no quiere decir que cada uno también a su vez plantee y vaya a medida que vaya trabajando en el tiempo eh, o en otra instancia, plantearse hipótesis. Las hipótesis son supuestos que pueden ser algo meramente a lo mejor observatorio y que a lo mejor no se tiene una respuesta clara y uno tiene preguntas, dudas, que son válidas de plantear. Acá vamos a ver el puntero. Un segundito. Aquí está, color rojo. Aquí lo que ustedes pueden observar, si ven el puntero acá, ¿ya? Estamos observando una serie de racimos de uva, que si ustedes los ven, se ve una maduración
más o menos pareja en la coloración, los tamaños, tienden a mostrar una misma forma, ¿ya? O una misma arquitectura, que se ven aparentemente sanos, sin ningún problema. Eh, pero de repente pueden ocurrir imágenes que están ocurriendo como la imagen de la derecha, donde vemos racimos, pero no se ven tan sanos como los que tenemos acá a la izquierda. Pues, de ahí es donde surgen las preguntas. Por ejemplo, uno, ya con un sentido de común en el área, ¿está sano? Desde el punto de vista de su sanidad, ¿está sano o es polvo? Es tan sucio para su maquinaria. Bueno, para eso hay que plantearse y ver si es repetitivo, ver si se repite, en qué posición, en qué condición, cuál es su repetición. Eso va a hacer que el fenómeno tenga más fuerza. ¿Ya? Si es algo repetitivo, esto generalmente va a ser, en el caso punto de la enfermedad como otros fenómenos, son algo que son consistentes. Y esos fenómenos surgen preguntas. Por lo tanto, acá definimos el problema. Acá nos planteamos, ¿está sano? Perdón. Esa es la pregunta. Definimos el problema. ¿Está sano? Y para eso tenemos que plantear una serie de metodologías para plantear y demostrar si está sano o no está sano este racimo de uva destinada para vinificación. Pero vamos a usar metodologías, obviamente, lo más ligado en este sentido a microbiología, donde tiene que ser aislamiento, se van a observar estructuras, y con eso nos vamos a, a tratar de demostrar que hay algo externo que está produciendo ese problema en el racimo. Por ejemplo, algo más profundo. Siempre las preguntas y las hipótesis no solamente, bueno, también tenés una pregunta, pero hay que tener, siempre darle una profundidad dentro de lo que está haciendo uno. Y ese es el juego que uno tiene que hacer. Y generalmente eso va a ocurrir muchas veces cuando hay un conocimiento, muchas veces del área. ¿Ya? Y eso cuesta, desde el punto de vista de ustedes como estudiantes, cuando están empezando con los temas, son cosas que te lo va a dar muchas veces la lectura y el tiempo, y eso uno lo gana con los meses. Pero bueno, aquí vamos a profundizar. Aquí ya tenemos un conocimiento previo y nos permite profundizar en la pregunta. Aquí ponemos directamente, ¿los racimos se pudren por botrytis cinerea? Que es la gente que se ha descrito previamente causando esta pudrición gris que pudimos observar en los racimos anteriores. Y para responder nos planteamos una idea o un supuesto que respondería la hipótesis. ¿Ya? Y ahí vamos a poner, la pudrición gris del racimo es causado por especies de botritis. Aquí le agregamos una complejidad donde no solamente que son causados por hongos, sino a su vez por varias especies dentro del género botritis. Es darle una profundidad, una profundización a lo que es nuestra hipótesis. Y después siempre tiene que ir ligada a la parte de la hipótesis, va a ir ligado a un objetivo, el cual va a ir con una acción, es la acción y constituye la finalidad de la investigación, que va a responder a la hipótesis. Por eso es fundamental que en todo proyecto de memoria, en todo tipo de proyecto de tesis, siempre tiene que haber una alineación entre la hipótesis y el objetivo, es clave, tiene que estar unido. Y lo otro importante, y perdón que me salte, es que esto tiene que estar documentado en la introducción. No puedes poner temas, o perdón, no puedes no tocar temas que estén planteados en la hipótesis o el objetivo, no pueden aparecer de la nada. Siempre tienen que estar contextualizados en la introducción, que más en forma posterior voy a mostrar cuáles son los detalles y los aspectos que uno se tiene que fijar para escribir la introducción. Bueno, lo importante es, todo nace de un supuesto, de una hipótesis. De ahí parte toda la investigación. Es algo que toma tiempo muchas veces, es trayectoria, tiempo, lectura, conocimiento, resultados. Son varios aspectos
que constituyen poder lograr una hipótesis. Varias conversaciones a lo mejor son para llegar a una hipótesis lo más fina posible. Ya. El objetivo es la acción. Debe responder a la hipótesis, a la pregunta. Debe empezar con un verbo en infinitivo que demuestre la acción. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, varios ejemplos como para empezar un objetivo, ¿no? Es demostrar, determinar, analizar, comparar, evaluar, estudiar, describir, entre otros. Debe denotar la búsqueda de conocimiento, que eso es lo que uno va a probar con su objetivo. Y después va a plantear una metodología que le permita después estudiar este fenómeno, esta pregunta, y después vamos a tener los resultados, lo cual nos van a permitir después saber si aceptamos o rechazamos nuestra hipótesis. Los objetivos vienen ya perfilados en la hipótesis, por eso es importante que estén alineados y deben ser totalmente congruentes con la misma. Debe haber una coherencia con la hipótesis. Esto, y ahí dice con rojo, es clave. Perdón, perdón. Es clave. Coherencia es fundamental. Ay, perdón. Es clave. La correcta exposición, redacción y determinación del objetivo es clave en todo trabajo científico. Bienvenida, Melanie. Estoy con la clase grabándola, así que buenos días, bienvenida. Voy a seguir. La escritura de la memoria, recordar que es en tercera persona. Toda la memoria se escribe en tercera persona. Uno no escribe yo realicé, yo trabajé, yo estudié, sino se estudió, se trabajó, se elaboró, se tomó una muestra, todo en tercera persona. El estudiante, en este sentido, debe lograr una capacidad para comunicar un lenguaje claro y preciso, lo cual no es fácil. Y es tiempo y varias revisiones probablemente. Los antecedentes del trabajo, la metodología y resultados, como así de diseñar, estructurar, organizar aspectos que considera importantes en la conformación de la memoria, como la experimentación. Esa es la capacidad que deberá lograr un estudiante a medida que vaya trabajando en este trabajo y le dedique tiempo. Es fundamentalmente el tiempo de trabajo que uno le dedique, es la calidad de trabajo que va a tener. Bueno, lo importante aquí destaco también es siempre estar actualizado en Educando. Ir en el correo que le envié ayer para avisar de la clase, siempre les trato de recordar que es siempre muy importante estar viendo la actualización del Educando. Hoy día cuando termine la clase voy a subir la clase del video y voy a subir también la clase del año pasado a lo mejor y todos los documentos que les permitan a usted entender de mejor forma los distintos temas, ¿ya? Pero es fundamental que ustedes los revisen y lo vean a conciencia y vayan trabajando en forma paralela a la escritura ya de la memoria. Hoy día ya van a tener claro de qué se trata la introducción y cómo tenemos que empezar a escribir. Nos van a quedar 3 semanas para escribir o menos eh, para entregar una tarea que va a corresponder a la introducción donde uno incorpora la hipótesis y los objetivos. Bueno, leer y revisar siempre el manual es fundamental para tener un orden del documento y les dije que he tratado de ser bien repetitivo de que es importante ver documentos, memoria. Yo les subí varios ejemplos de memoria y ustedes, yo les mostré también cuando tuvimos la clase de búsqueda de información en la página de la biblioteca donde está disponible las memorias de la facultad. Independiente que les dije también, es importante que ustedes pidan memoria al mismo profesor por una parte, o pueden ir a la biblioteca a pedir un documento físico si quieren.
el detalle y obviamente lo que es el formato lo pueden consultar ahí. Yo igual lo voy a mostrar ahora, voy a comentar varios aspectos fundamentales y eso lo vamos a ir trabajando y reforzando a medida que vayamos avanzando en los documentos de cada uno. Ahora lo que corresponde es ir trabajando uno por uno. Hoy día es nuestra casi prácticamente nuestra penúltima clase. Después vamos a tener una clase de búsqueda de información, diga, perdón, de literatura de marco teórico o revisión bibliográfica o estado del arte. Pero en esta parte, bueno, es importante saber cuál es el formato, es algo que cuesta, tenemos que darnos cuenta de que siempre hay un orden, y les traté de mostrar varios ejemplos donde hay un orden, hay títulos, hay aspectos que tienen el número de la página, hay portadas, hay índices, todo tiene un orden, todo un mismo tamaño de letra también, con excepción de la portada. Pero todo el resto del documento tiene que ir justificado, los párrafos, y aquí a continuación les voy a mostrar varios aspectos. Pero siempre un detalle es que es orden. Bueno, el formato consta de 11 páginas, es algo muy simple y general que ustedes pueden ver como documento. También lo subí a la página, ¿está? Independientemente que también lo pueden ver después desde la página directa de la universidad. Ya, la calidad del proyecto de memoria no es totalmente responsable del estudiante. Es también parte del profesor que lo ayuda y lo va a guiar en el trabajo, en la maduración y entender el tema, en la profundidad del tema, en la búsqueda de información. Todos esos aspectos también son relacionados con el profesor. Pero también depende, obviamente, del estudiante desde el punto de vista de cuánto tiempo me voy a dedicar. ¿Cuánto tiempo realmente yo dedico a esto? ¿Cuánto tiempo yo he revisado literatura? ¿Cuánto tiempo yo he revisado memorias? ¿Cuánto tiempo, sí, me he fijado realmente, miren el formato, el orden? Son varios aspectos que tienen que ser reforzados con el trabajo individual. El trabajo autónomo, yo les dije, es importante. Y la calidad del proyecto es con la dedicación. Bueno, esto es lo que aparece en la primera página del documento, así que no se enreden, pero es un documento que les va a servir para decir cuál es el formato en general, porque aquí no se ve nada. Dije, se debe escribir en tercera persona el documento y se ocupan dos letras, Arial 10, tamaño 10, y Times New Roman 12. Son los dos tipos de letras que se pueden ocupar en el documento completo. Eso es lo que se ocupa. No pueden mezclar ni letras, ni usar ni distintos tamaños de letras, no. Solamente estos dos tipos de letras en esos ambos tamaños. No hay otra. Así es como se tiene que escribir completamente. De hecho, cuando uno abra por primera vez el Word, tiene que adaptarlo de inmediato, ponerle la letra y así tú escribes todo el documento desde un inicio por lo menos con el tamaño y el tipo de letra. Bueno, todo el documento Word tiene que tener estas dimensiones de todo el documento. ¿Ya? De todo, ustedes lo forman y esto lo hacen en el Word. Documento superior, izquierdo, derecho 2,5 y inferior 3. ¿Ya? Ya. Generalidades. Que tenemos, esto es una etapa muy fome, pero hay que saberla y hay que siempre cumplir en el documento, hay que ser súper estricto y sistemático en respetar el formato. Todo capítulo principal de la memoria, por ejemplo, tiene que ir centrado y negrita. Cuando ustedes pongan introducción, va centrada y negrita. Introducción, capítulo 1. Revisión bibliográfica, capítulo 2 en negrita, y después empieza todo su texto. Después viene capítulo 3 va a ser material y método, en negrita con mayúscula. Después empiezan toda la escritura de sus párrafos que lo van a formar. Eh, pero lo único que va con mayúscula y centrado es el inicio del título de cada capítulo de la tesis. Entiéndase, índice, entiéndase, introducción,
entiéndase, revisión bibliográfica, entiéndase, material y método, y terminamos con literatura citada. Lo otro importante es que cada vez que ustedes vayan avanzando en las tareas y en sus avances de trabajo, primero vamos a empezar con la introducción, que es lo que estoy explicando ahora, donde va a haber un formato y ese formato se aplica a todo el documento. Pero lo que ustedes tienen que tener como tarea es la introducción. ¿Y la introducción en qué va a consistir? Va a consistir siempre portada, después donde tienen que poner el título, la escuela, la universidad, el autor, el año, y una segunda página que es el índice, también con un formato donde índice tiene que ir con negrita, como estoy destacando ahora, con negrita y mayúscula, y después viene su introducción, y después viene como capítulo 2 en este caso excepcional, literatura citada, y eso es lo que va a componer la introducción y la tarea uno. Después, a continuación, vamos a integrar después revisión bibliográfica, literatura citada, y después la siguiente tarea, incorporamos ya a introducción, revisión bibliográfica, material y método, y literatura citada. Así es como se tiene que ir incorporando las distintas tareas y es la idea del curso. Bueno, lo importante es que cada capítulo en sí va con su letra mayúscula y en negrita. Eso es para cada uno. Y aquí da un resumen después de cómo tiene que ir cada uno cuando tiene la tesis completa, ¿ya? Donde tiene que ir la portada, la contraportada, la aprobación de los profesores, después viene un resumen, unos agradecimientos, después viene un resumen, un abstract, la introducción, revisión bibliográfica, material y método, resultados, discusión, conclusiones y cita bibliográfica o bibliografía. Eso es todo lo que tiene que tener una memoria completa. Bueno. No olvidar, ya creo que he sido bien repetitivo, que no pueden tener, o sea, tienen que tener siempre su título principal de cada capítulo centrado en negrita con su numeración, capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Acá lo que estoy mostrando es el espaciado que tiene que tener el documento. Todos los párrafos del documento tienen que tener un espaciado de 1,5. Todo el documento. Y eso también lo vamos a reforzar cuando con cada uno, ahora cuando muestren sus avances, les voy a tratar de reforzar lo que es uno, el control de cambio, que va a ser la forma en que vamos a ir trabajando, para que entiendan de cómo se va editando un documento y en qué consiste, qué información me va entregando, y varios aspectos de formato de las páginas, de los bordes, que los párrafos estén justificados, quiere decir que siempre hay un mismo, vean lo parejo que el párrafo. Eso se llama justificado el párrafo y así tienen que estar todos los párrafos de la memoria. Y eso lo vamos reforzando a medida que vayamos trabajando en forma individual con cada uno. Lo otro importante es que el inicio, y vamos a poner un ejemplo, todo párrafo, todo párrafo del documento tiene que tener un inicio con sangría de 0,5. Y eso uno, ¿cómo lo hace? Lo hace poniendo la regla en el Word. Y les voy a mostrar, pero primero quiero mostrar una memoria de tesis para que buscan estudiar. La dice final, a ver. Ya. Melanie, no sé si ves lo estoy mostrando el Word. ¿Me podrías solamente confirmar si lo ves? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Ya. Aquí lo que estamos viendo es un documento Word donde cómo está una memoria. Yo les dije, para cosas del curso y de la tarea, solamente tenemos que tener la portada y después viene el índice y la introducción. Algo súper breve, ¿ya? Ahí estamos viendo como una memoria final y vamos a ver varios aspectos que uno tiene que incorporar en su documento Word para que empiece a trabajar
Así desde ahora hasta siempre. Ya, lo primero que siempre en un documento Word, aquí me voy a saltar un poquito, voy a ir a la introducción. Bueno, lo importante es que ahí está la introducción del índice, donde tiene que ir siempre centrado en negrita y después van sus capítulos y sus componentes. Obviamente lo que es la introducción para tarea uno va a ir esto, ¿no? Va la introducción, su página, objetivo, perdón, hipótesis, objetivo general y objetivo específico si es que lo tienen. Eso es lo que uno tiene que tener y después saltaría de inmediato, en este caso, a lo que es la tarea, a, a referencia bibliográfica. Eso es todo, ¿ya? Pero eso es lo que tiene que tener el índice. Hay que verificar que ordenado, negrita y detalle, ¿ya? Eh, ya, acá. Lo que me refería al formato, hay varios aspectos que creo que tiene que tener. Esto en negrita, centrado en los títulos principales. Perfecto, enumeración. Lo otro, todos los párrafos tienen que estar justificados. Significa que empiezan, son de un mismo orden, mismo, están alineados. ¿Ya? ¿Y eso cómo se logra en el Word? Se logra, yo me voy a formato, formato me puedo ir a párrafo, y aquí vamos a ver varios aspectos que les van a servir. Después cada uno puede repetir esto como está grabado, lo puede repetir, pero siempre. Se puede ir tanto desde diseño hasta formato. Y me voy por formato, hago clic, voy a párrafo, y en párrafo vamos a ver varios aspectos que son importantes. Uno, si ustedes están viendo este párrafo, el espaciado anterior y posterior de todo el documento, de todos los párrafos del documento, tienen que tener espaciado anterior y posterior cero. Y ahí muestra el interlineado de 1,5. Este, 1,5, 0 y 0. Eso es lo que tiene que tener todos los párrafos del documento, este formato. Y ahí lo tienen. Lo importante, ¿cómo ponemos la sangría, profesor? Y aquí lo voy a sacar. ¿Cómo se hace? Lo importante para hacer la sangría, muchas veces uno ocupa una tecla que se llama Tab, que le da como un espacio grande. Aquí lo voy a mostrar. Que ese no es. Miren, a ver, perdón. Ahí. Ese no es la sangría. Sino la sangría se pone con la regla. Y aquí estamos mirando esto. Esto corresponde a la regla. Y la regla hay que tenerla activa en el Word. ¿Y cómo se activa? Es muy fácil. No vamos entre las opciones. Bueno, siempre por defecto vamos a tener siempre por inicio, donde uno pone la letra, el tamaño. Acá está la justificación. Esto significa la justificación del párrafo. Ustedes agarran todos los párrafos como estén escribiendo y ahí lo pueden dejar como ustedes quieran. Con ese tipo de término, pero a mí generalmente nosotros usamos este que se llama el justificado. Bien. Aparte puedes dejar también el interlineado. Acá muestro, claro, es lo mismo que yo hago por el formato, pero aquí lo puedo hacer en forma individual. Cuando agarro el formato y agarro el párrafo, hago todo. Lo otro importante es que, ya, para activar la regla, ustedes se van a, dentro de las opciones, se van a vista. Vista, y aquí puedo, ahí está, regla. Ahí está. Sin regla yo nunca voy a poder hacer nada, no voy a poner ni los límites, diga, los márgenes, ni poner la sangría. Por eso hay que tenerla activa. ¿Ya? Una vez que la tengamos activa, ahí está la regla, uno se va al párrafo. Y la gracia es que puede agarrar muchas veces más de un párrafo si no tiene un punto principal como este. Me refiero, por ejemplo, esto. Ahí está la regla. Yo agarro la parte superior de la regleta y ahí lo corro. Miren, solamente la parte superior. Eso, mira, lo puedo poner para allá, para acá, puedo hacer lo que quiera, pero no, hay que ocuparlo a 0,5. Y ahí está listo. Ahí, y agarra todo lo que ustedes toman. Lo que pasa es que si tú agarras todo el documento, vas a agarrar los puntos principales y entonces te van a correr si lo haces. Por eso hay que ir ocupándolo dentro de los capítulos. Y así es como se pone la sangría. De 0,5, ¿eh? 0,5 centímetros. Acá está uno y lo ponemos en la mitad que es 0,5. Y eso tiene que tener todos los párrafos del documento. Uno puede escribir y al final lo puede dejar formateado. Pero lo importante es que siempre vayan cumpliendo ese orden. Bueno,
Volvamos, bueno, eso en cuanto al Word, aspecto importante, la medida que vayamos trabajando les voy a ir mostrando las otras opciones de control de cambio, pero también es muy fácil, nos vamos dentro acá de las opciones, ustedes se van a revisar. Y a revisar ustedes muchas veces es cuando vamos a poder visualizar el control de cambio que yo lo tengo que activar y hacer, y ustedes lo van a visualizar después. Pero para eso prefiero yo mostrárselo en vivo a cada uno, ¿ya? Pero algo tan simple como acá el control de cambio. Supongamos que esto es una tarea y me llega, ¿ya? Lo voy a dejar así. Me llega y viene con varios, vamos, con algo intencionado voy a poner que viene con varios imperfecciones. No está destacado en negrita y no está, eso está en la esquina, por ejemplo. ¿Ya? Y me toca revisarlo. Voy a activar primero control de cambio, que es lo que ustedes van a recibir, para saber para qué, qué es lo que corrige el profesor, qué les sugiere, cuáles son los cambios que hay que mejorar, etcétera. Ahí uno pone todas las mejoras. Lo activo y para ver si se activa, independientemente que ustedes también lo pueden ocupar no solamente conmigo, sino con el profesor guía, tiene que marcarse algo. Y ahí se ve, perdón, si está muy chiquitito. Siempre hay que tener, siempre hay que tener el Word grande. Ya. Y ahí está ya con control de cambio, pues ya me avisa que hay algo. Ya. Y una vez eso, yo empiezo. Por ejemplo, esto lo hizo mal, tiene que estar justificado, diga, tiene que estar al medio, siempre centrado, perdón, centrado y con negrita el título principal. ¿Ven? Y aquí van apareciendo aspectos que uno dice, fuente negrita, centrado, es lo que uno va haciendo. Por eso el control de cambio te permite a ti saber todo lo que se hace en el documento y quién lo hace. Acá, ¿quién lo hace? El señor Microsoft Office Shadow, que soy yo. Puede ser Gonzalo, puede ser lo que ustedes quieran, pero a medida que uno vaya trabajando con personas, con gente en el mundo profesional, esa es la forma de trabajo. Uno lo va personalizando, le pone, en tu caso, Melanie o Juanito, le pone el nombre. Ya, vamos a seguir. Aquí otras cosas más. Aquí sangría también. Ahí lo corregí. Y te va avisando todo. Todo lo que va haciendo uno en el texto. Uno cuando lo abra lo va a recibir así. ¿Y qué hace uno después? Tiene que ir aceptando todos estos controles de cambio para que el documento vaya avanzando y vaya quedando listo. A medida que uno vaya escribiendo, vaya haciendo mejoras, tiene que ir respondiendo a lo que uno le puede estar preguntando cuando agrega algunos comentarios. Eso lo vamos a ir practicando a medida que nosotros vayamos trabajando en forma particular con cada uno y voy a ir haciendo esas mejoras con cada uno y así lo voy mostrando en vivo a cada uno. Pero aquí, como pueden ustedes observar fácilmente, esa es la gracia del control de cambio y esa es la forma que vamos trabajando. Van a haber otros aspectos, que comentarios que tenemos que voy a ir agregando. Los comentarios, por ejemplo, que ustedes vayan aceptando, nos vamos a revisar. Ustedes tienen que ir acá aceptando. Donde pongan el curso van a ir a aceptar. Aceptar, aceptar, aceptar. Y el documento va quedando listo. Y esa es la idea. También otras opciones es que le dije uno va a agregar comentarios. Yo acá pongo comentarios. Y aquí va a aparecer este. eh, creo, creo que necesitas mejorar, por decir algo, mejorar en colocar más citas o referencias que respalden los dichos. Recuerden que la gracia de todo el documento es que tanto la introducción como después del documento siempre tiene que ir respaldado. La introducción es toda la historia que ustedes van a contar que me va a conducir a mi hipótesis. Por eso es importante poner bien en contexto la hipótesis y abarcar todos los puntos que uno coloca en la hipótesis y los objetivos. No pueden colocar aspectos o puntos que vayan a abordar. Por ejemplo, si vamos a estudiar la evolución de los azúcares en la fruta a medida que va madurando, y a su vez tiene una interacción con la temperatura y los rayos del sol. eh, Después nos podemos ver, tratar en la introducción una parte que no haya abordado, por ejemplo, la evolución de los sólidos solubles. Tiene que abordarse, independientemente que hay la maduración, hay un cambio hormonal, hay un cambio físico, hay un cambio bioquímico. Tenemos que obviamente después relacionarlo a los azúcares, los efectos de las luz, la temperatura, la evolución del azúcar es muy importante. Esto se ha demostrado en fruta, etcétera, en qué tipo de fruta. Y eso es la documentación y la información que uno tiene que ir colocando para ir apuntando hacia la hipótesis.
Ya, volvamos. Estos eran los mensajes que uno deja y después cada uno va a ir viendo lo que uno le va agregando. Lo que quería decir acá es que cuando ustedes van a ir aceptando los controles de cambio, todo se va a ir deshaciendo, excepto una sola cosa, que son los mensajes. Los mensajes que ustedes, aunque vayan aceptando, aceptando, se van a mantener. Y la única forma de eliminarlos como tal es eliminarlos. Y acá dice, van dentro de los puntitos que te muestro, eliminar el hilo y se va. Porque si ustedes aceptan, aceptan, aceptan y ya han respondido a esa pregunta, lo pueden eliminar. Obviamente, mientras no respondan a esa pregunta, a esa sugerencia, lo tienen que mantener para que ustedes no se olviden de esos detalles. La idea es que cada uno vaya contribuyendo a mejorar el escrito. Volvamos a la clase. Por eso esos aspectos tan básicos de sangría, centrado, los títulos, negrita, sangría, interlineado 1,5 párrafos justificados, de ahí partimos. Así debiéramos partir y ser sistemáticos en ese tipo de orden. Yo sé que a medida que vayan trabajando, van copiando, pegando, van escribiendo, ponen distintas letras, pero todo eso lo tienen que ustedes, obviamente, antes de mandar una tarea, revisar todo el mismo tamaño de letra, todo el mismo interlineado, toda la misma justificación. Bueno, un aspecto importante, si bien a lo mejor la revisión bibliográfica es probablemente que ustedes integren figuras y cuadros. ¿Ya? La introducción es muy difícil. Creo que nadie ha colocado figuras o cuadros, pero en material y método sí. ¿Ya? Y tienen un formato. Los cuadros y las figuras, siempre los títulos tienen un formato, donde los cuadros, y vamos a irnos a la memoria, va a ser más dinámico. Siempre, pero vamos a buscar un cuadrito. Y empecé con los cuadros. Mi cuadro, en algún lado tiene cuadro. Tiene pura figura. Acá hay un cuadro. Esto es un cuadro. En inglés table. Pero es un cuadro. Nosotros ocupamos un cuadro. Y siempre los títulos de un cuadro van en la parte superior. Siempre. Lo otro importante es que el orden de los cuadros, como también de las figuras, va en un orden cronológico. Va el uno, el 2, el 3 a medida que vayan apareciendo. Pero aparte de ese orden cronológico, va el número del capítulo. Siempre. Va el número del capítulo primero y después el orden cronológico. Si es la figura uno 2 3 del capítulo, introducción, no van a ver. Pero sí después, probablemente en el capítulo 2 que va a ser revisión bibliográfica, vamos a integrar cuadros o figuras y todas tienen que ir con la norma donde va la numeración primero asociado al capítulo y después el número correlativo uno 2 3 4 5 si es que se presenta. Y así tienen que estar. Lo otro importante es que todos los cuadros, como a su vez todas las figuras, siempre tienen que estar citadas o colocadas o mencionadas en el texto. Ustedes no pueden colocar figuras o cuadros si no las hacen referencia en el texto. Siempre se tiene que mencionar en la justificación. Siempre tiene que aparecer, por ejemplo, acá hay un caso de síntomas, en este caso puntual, pero siempre tienen que estar citados en el texto. De hecho, aquí no, lo primero que uno puede observar acá es que a lo mejor no están, y eso es un error. Tienen que estar siempre las figuras mencionadas en el texto, si no, no tienen valor. No pueden llegar y colocar figuras si no están relacionadas con el texto. Siempre tiene que uno, la idea es que los cuadros y las figuras apoyan la escritura. Ahorran también muchas veces escritura, porque muestran a lo mejor detalles que a lo mejor tú quieres que lo observen mediante gráficamente con las figuras o con los cuadros. Pero ambos tienen un formato. En la figura, el título siempre va en la parte inferior y los cuadros van en la parte superior. Sigue la misma correlación numérica, donde va primero el número del capítulo y después el número correlativo dentro de ese capítulo. Lo otro importante es que todas las cuadros y figuras tienen que tener títulos lo más completo posible, que te permitan a ti entender de buena manera lo que tú estás mostrando. Eso es fundamental. Ya.
Este era un formato que antes era estricto, era uno, pero generalmente déjenlo todo como 1,5. ¿Ya? No hay problema. Acá hay una figura donde mostraba gráficamente que las figuras siempre van abajo. El título va abajo, en la parte inferior de toda figura. Y toda figura, ojalá, tiene que ser de calidad. Tiene que mostrar claramente lo que ustedes quieren mostrar. Lo otro importante en toda figura y todo cuadro, siempre se tiene que respetar de donde ustedes sacan la fuente. Siempre hay que respetarla. Y respetarla se tiene que poner. Eso significa poner acá, si la figura viene de otro autor, acá ponen paréntesis y ponen Díaz o Lolas de donde sea la fuente. Siempre. Cuando no hay fuente, se asume que son suyas. Por eso tampoco es obligatorio, muchos del propio estudiante o Pepito Papote, ¿ya? Es lo mismo. Usted se entiende que cuando no van con cita, son propias. Pero cuando no son propias, usted tiene que colocar el respaldo donde obtienen cuál es la fuente de las imágenes. Es fundamental porque siempre hay que respetar derechos. Lo otro importante es la numeración más centrada en la parte inferior. Para este aspecto, bueno, también se pone es súper fácil colocar el número de página. Así que ahí lo pueden ver ustedes en Word. Bueno, generalmente no siempre, no generalmente. Vamos a ocupar siempre el sistema internacional de unidades básicas y su simbología. Acá tenemos algunos ejemplos de cómo vamos a ocupar. Metro, una M minúscula. Kilogramos, segundos, amperes, Kelvin, mol, etcétera. ¿Ya? Esas son las simbologías que nosotros vamos a ocupar distintamente, cada uno si tiene que usar ese tipo de símbolos, si va a medir, va a pesar, va a determinar distintos aspectos. Algo importante es que cada vez que uno, si es que en el caso tuviese una planta, un microorganismo y tiene un nombre científico, la primera es que uno define a esa planta o ese microorganismo, siempre tiene que ir con su nombre científico. Si tiene dentro, si es el objetivo de estudio, ¿ya? Si hablamos en manzana, si uno va a trabajar en vid, uno va a trabajar en lechuga, uno va a trabajar en lo que sea. Generalmente siempre vamos a estar asociados a un cultivo en general, los que no, obviamente no, pero los que tienen asociados generalmente a un cultivo, una planta, una flora, lo que sea, a un microorganismo, a un insecto, a varios aspectos, siempre van a tener un nombre científico. Y aquí creo que vamos a tener un par de minutos. Por ejemplo, el manzano es Malus domestica. Y aquí les voy a enseñar, este es el nombre científico. Va siempre en cursiva, siempre. Los nombres, y es lo único que va en cursiva en todo el documento, y ojalá que cuando puedan ver este video no se olviden. Es lo único que va en cursiva en el documento son los nombres científicos, nada más. Ni los títulos, ni las referencias, ni nada que después ustedes coloquen. Solamente los nombres científicos. Y acá les coloco otro aspecto solamente para que aprendan también, si es que no lo saben, o recordar, perdón, era que muchas veces el nombre científico, usted a medida que van revisando artículos, tesis, memoria, van a aparecer ciertos nombres o apellidos o letras que tan definidas, asociados a la descripción de la especie, en este caso el manzano, ¿ya? Esto corresponde al descriptor, a la autoridad, a la persona que fue descrita, que describió a Malus doméstica. Muchas veces, dependiendo del ejemplo, la especie, los microorganismos, la plaga, el insecto, van a haber muchos autores, pocos autores, porque esa planta, ese insecto o ese patógeno es porque ha sido revisado y actualizado su identificación. Y muchas veces ha significado que ha tenido varias revisiones. Y por eso aparecen más gente dentro de las autoridades que describen. Muchas veces más en algunas plantas. Y sí, han cambiado bastante los nombres científicos, han evolucionado, porque a medida que van técnicas más sensibles, dicen que están alojados a un género o a una especie como tal.
Bueno, en cuanto a formato de elementos químicos, tienes que usar la tabla periódica, de cómo se abrevian los números atómicos, todo lo que puede ustedes ser informativo de una tabla periódica y tenemos que respetar eso, todos los elementos. Introducción. Bueno, yo creo que mostrando el ejemplo traté de ser bien claro en lo que tiene que contar una introducción, pero en forma breve. Es una breve presentación de aspectos relacionados con el estudio que ustedes van a realizar. Por ejemplo, nunca perder la hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi objetivo. Y ahí yo planteo todo lo que tiene que estar compuesta una introducción. Obviamente hay una estrategia desde el punto de vista de que uno, a medida que va, pone un punteo de ideas. Siempre. Para la introducción tú tienes que poner un punteo de ideas que va a ir de lo más general a lo más específico y que apunta a la hipótesis. Eso es. Y terminamos con los objetivos. Realmente, ¿qué consiste? Perdón, ¿qué consiste la instrucción? Van a ser de 2 a 3 páginas. Yo les dije, es la tarea, pero más fácil, más fácil, más fácil, más fácil que puede tener el curso es la introducción. Son 2 o 3 páginas en cual ustedes tienen que documentar toda la historia, no, no toda la historia, pero sí documentar de cómo yo voy a documentar eh, en virtud del conocimiento que hay, cómo llego a mi hipótesis o a plantear mi hipótesis y a plantear un objetivo. Y dije, hay una estrategia, uno de lo más general a lo más específico, tiene que ir colocando aspectos que estén relacionados con su estudio y los pederos de estudio, a la planta, si es que en caso de una planta. ¿Cuál es el objetivo de estudio? Por eso tiene que estar muy relacionado con el estudio de cada uno para poder relacionar y cuáles son los aspectos generales que le voy a poner como punteo. Lo importante es que cada uno vaya haciendo ese punteo de lo más general a lo más específico. Generalmente les va a tocar todo un cultivo que es donde van a estudiar algo particular en ese cultivo, en esa fruta, en general. Y eso tienen que poner muchas veces cuál es la importancia, dónde se genera ese frutal, qué superficie tiene, qué exportaciones tiene, algo muy breve. Darle una importancia, si es que tiene económico o de presencia, o qué es lo que se sabe de ese cultivo en Chile. ¿Qué es lo que tiene superficie? Está alojado en todo Chile, en algunas regiones, estas son las producciones, estas son las exportaciones. Si es que existe ese dato, bienvenido, eso es lo primero. Después ir adecuando el documento a lo que ustedes quieran, van a probar o quieren demostrar con la hipótesis. Eso claramente uno lo va a ir desarrollando a medida que vayamos viendo el trabajo de cada uno. Bueno, estos son aspectos que son generales de la memoria de tesis general, que me quedaron. No, te puedo que te constituye un ejemplo, que esto sí, esto es importante. Índice, como dije, voy a ser, aunque sea repetitivo, todo tiene su formato, centrado, su título, su capítulo, sus componentes, en este caso tarea uno, recuerda, va a aparecer la hipótesis 1.1, 1.2 objetivos generales y 1.3 solamente si presentan objetivos específicos. Y esos van a estar alineados, perdón, con página. Y acá falta algo, página. Bueno, lo voy a escribir bien, pero bueno, página. Aquí falta página y tiene que estar toda ordenadita con su numeración. Centrado, capítulo, donde comienza, importante. Bueno, en el caso después la memoria final, usted va a tener un índice de cuadro, un índice de figura, etcétera. Pero para lo que es el curso, no. Solamente el índice general y sus componentes. Esto es lo que usted tiene que tener después como trabajo final, completo, como tesis, ¿ya? Siempre es importante, si usted tiene un buen trabajo de memoria de tesis y después tienen rápidamente los resultados y una discusión, va a ser una escritura mucho más fácil en el sentido porque van a tener un avance, si se dedicaron. Si no, generalmente siempre y los generales que lo empiezan a profundizar una vez que ustedes ya dicen, ah, ahora sí, terminé la memoria y voy a escribir. Obviamente va a tomar más tiempo. Esto es lo mismo, cómo está constituida finalmente la tesis, y aquí es cómo está, y es lo que deberíamos ver como introducción, en muy grandes rasgos.
Aquí estoy formando una muy simple, de 2 páginas, etcétera. Pero lo importante, siempre, aquí uno, ¿cómo debería partir? Tirando, por ejemplo, son ¿cuántos párrafos? Así, pensemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Ya? Esos 7 párrafos tienen que ser, a su vez, 7 ideas que fueron inicialmente escritas, con intención, darle un orden, darle una profundidad de lo general a lo específico, donde, por ejemplo, acá habla, por ejemplo, de la importancia del manzano, después habla de la importancia del manzano en la región, después cuál es el impacto económico, si bien después hay varios éxitos en la producción que documentamos previamente, hay problemas. Esos problemas hay desórdenes fisiológicos, hay enfermedades. Pero sin lugar a dudas, las enfermedades de hongos que afectan, por ejemplo, después de este párrafo que habla de las pudriciones, son muy importantes. Después de eso, vámonos a más específico. Está empezando a hablar de cuáles son los agentes causales en esas condiciones. Son estos, y después plantea una hipótesis. Pero siempre de lo más general, y eso uno lo va a ir observando a medida que vaya viendo memoria. Yo sé que no es fácil entender de cómo la conformo, pero, o sea, de lo general a específico, hay que hacer un punteo de ideas, y de eso de ideas tú tienes que ir componiendo distintas frases que tienes que ir buscando en la literatura que vayan respaldando. Eso es importante. Si yo digo que Chile es un importante exportador de uva, tengo que buscar el documento donde afirme eso. No basta que yo lo diga, no basta que ustedes lo digan, sino tenemos que buscar respaldos. Y eso vamos a tener distintas instituciones, yo les mostré la búsqueda de información, tenemos distintas fuentes de información de estadística, superficie, y eso tienen que ustedes ir documentando y colocando en el documento de los párrafos. La idea es que cada párrafo y cada frase ojalá vaya con un respaldo, y más de un respaldo. Hay muchas veces resultados o aspectos que ustedes van a colocar y quieren respaldar, y muchas veces van a respaldar con más de una cita, y ustedes si se ponen a buscarla en distintos ejemplos, van a aparecer más de una cita. Eso porque hay varios trabajos que indican lo mismo. Y tú cuando haces eso, estás demostrando que hiciste una búsqueda de información, no te basaste en un solo artículo, sino en varios. Y es un objetivo clave que en la segunda parte, que es la revisión bibliográfica. Eso es parte difícil, porque eso tú tienes que documentar toda la información disponible. No una cita, como que uno puede pasar en cierto modo la introducción de forma muy fácil, pero la revisión bibliográfica es documentarse de toda la literatura que hay, de toda. La idea es que cada respaldo que uno va colocando, vayan estructurando sus párrafos, ojalá tengan un respaldo. La introducción debe estar construida por distintos párrafos, ¿ya? La cual se forman a partir de frases. Les dije, claro, nos planteamos una frase y esas las vamos escribiendo y desarrollando. Obviamente, la idea es que uno lo vaya viendo con el profesor o tomando ejemplos de la memoria o conmigo mismo. Perdón. Se debe tener una visión general asociada al tema a desarrollar. Debe haber una secuencia, pues. No hay llegar y poner cosas, ideas, sino tiene que tener una secuencia. Una lleva a la otra, y así eso es como se va a construir una buena introducción. Como todos los documentos, la revisión bibliográfica, todo tiene que tener una secuencia que muestre contexto, que muestre realidad, que muestre conocimiento. Si uno va a demostrar algo, tiene que mostrar qué se sabe hasta el minuto de eso, para justificar en cierto modo el estudio. Independiente del cultivo, independiente del experimento, independiente del fenómeno, uno tiene que poner qué se sabe de ese fenómeno a nivel nacional o internacional, y si es que se sabe de ese fenómeno puntual, a lo mejor que ustedes van a estudiar en el mismo hospedero, a lo mejor hay ejemplos, yo lo he dicho, a lo mejor no hay muchas veces del mismo hospedero o del mismo frutal, tienen que usar ejemplos de otros frutales o otras especies vegetales o lo que haya, que demuestre algún efecto, algún efecto de lo que ustedes quieran probar. Eso documentar, eso respaldar. Punteo de ideas. Por ejemplo, aquí uno puede poner una importancia si es que la tiene, dónde es importante, qué problemas presenta en la producción si es que lo presentan. Ahí plantean ustedes el problema específico que van a plantear, qué soluciones o estudios.
de la causa del problema, o qué se sabe el problema, o qué solución tiene el problema, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer. Son, yo creo que una idea bien general que va a permitir esto como bien universal, en cual usted les permite a usted plantearse su idea, ¿ya? A desarrollar. Lo importante es tener lectura, buscar información, tener la información, guiarse con tesis, preguntarle al profesor, guía, como a mí también, dentro de lo que uno puede hacer, ¿ya? Aquí, bueno. Y eso ya es repetitivo de cómo está basada una hipótesis. Lo importante es que tienen, claro, uno para empezar a trabajar tiene que tener, bueno, uno por lo menos el título. Y una vez teniendo el título, se plantean, generalmente el título también tiene que estar alineado con la hipótesis y el objetivo. Pero eso es uno de a poco tiene que ir madurando la hipótesis. Lo importante es que de a poco, bueno, lo importante es que uno tiene que tener una idea y en base a esa idea va plantando su punteo. Y termina con la hipótesis y los objetivos. Siempre. Hemos terminado, pero quería mostrar la imagen de la memoria para que me entiendan. Vamos a irnos solamente a la introducción, donde aquí también pasa un punteo, bueno, está el formato, etcétera. Ustedes pueden observar que tiene varias citas asociadas a la superficie, después al problema puntual, qué se sabe del problema, qué soluciones tiene el problema, qué especies están descritas, etcétera. Donde los nombres científicos, en un caso, bueno, yo trabajo con hongos, pero son nombres científicos, todo eso va en cursiva, solamente los nombres, ¿ya? Van con respaldo, ¿ven? Eso es importante y eso te lo da la lectura, eso te lo da la visión del tema. La visión del tema te lo va a dar a medida que uno vaya buscando. Yo le dije, todo está en inglés, todo está en inglés. ¿Hay cosas que son en español? Sí, perfecto, y usémoslas. Pero la gran mayoría de los artículos científicos están todos en inglés. Hoy en día es más fácil, tenemos traductores online, tenemos varias alternativas que nos hacen un poco más fácil lo que es la barrera del idioma. Y aquí lo que quería mostrar es que están los distintos párrafos que van, acuérdense, hay un orden lógico de profundidad que me va a llevar a mi hipótesis. Porque por aquí se pone la hipótesis. Las especies, en este caso lo mismo, las especies de Neophos y Cockun son menos sensibles a los fungicidas del grupo X. Eso es lo que está diciendo. En virtud de lo anterior, yo conté primero la importancia de un cultivo es esto, presenta este desarrollo, esta superficie, estas exportaciones. Sin embargo, hay problemas, tenemos problemas de plagas, tenemos problemas de desórdenes y tenemos problemas de enfermedades. Dentro de las enfermedades son muy importantes esta. Después, dentro de las enfermedades importantes, está la enfermedad de la madera. Enfermedad de la madera ha sido descrita en todo el mundo, en esta parte en Chile también. ¿Qué especies se han descrito de estos hongos que causan todas estas especies, pero no hay estudios químicos? Y es por eso uno plantea esto. Y ahí planteamos que una de las especies de los hongos X son menos sensibles a un producto X que se ocupa al control. Lo importante es que todo esto, a lo que voy, es que tú al mirar la hipótesis y los objetivos, tienen que estar, cierto modo, planteados en la hipótesis. Tú no puedes hablar de un tema, por ejemplo, si estoy hablando de sensibilidad o hablar de fungicida, tiene que haber algún párrafo asociado a los fungicidas. No puede aparecer ningún aspecto que tú tengas, por ejemplo, en tu título o en tu hipótesis, el objetivo, que no tenga que estar, tiene que estar respaldado en la introducción, para que vaya coherencia de lo que uno vaya a colocar. Y siempre se termina con eso. Se ponen todos los párrafos y se termina con la hipótesis. A continuación, en virtud de todo lo que yo documenté y argumenté, me permite a mí fácilmente entender la hipótesis. Cuesta y van a ser a lo mejor más tiempo, ¿ah? Pero uno tiene que apuntar a eso. Y después el objetivo que estará alineado a eso. Ya, los invito a ver ejemplos, guiarse, creo que di un punteo bien general que les va a permitir a uno conformar la introducción. Es un trabajo que ya deben haber empezado a recopilar información. Recuerden que un objetivo importante fue enseñarles a buscar información para que sean, recuerden, hay que ser autónomos. Estamos a un paso ya de ser profesionales, hay que ser autónomos, hay que cumplir normas, reglas, horarios, ¿ah? Que aquí somos, bueno, flexibles, vamos a decir, para no decir blando, ¿ya? Flexibles, pero importante tiene que haber un compromiso y un tiempo de dedicación.
Eso para la clase de hoy. Eh, Apenas termine esto, voy a subir la clase y unos documentos para que después estén disponibles. Y la idea importante es que ya empiecen a avanzar en esto en forma ya considerable. Y ahora se vienen las fiestas patrias, así que avancemos, no lo dejemos. Aquí solamente estoy leyendo el programa. Después la próxima semana son consultas y avances, donde ustedes tienen que ir con un documento. ¿Ah? Y yo le paso lista y es sin horario, son pocos, así que pueden venir el mismo día, viernes, perdón, jueves, de las 9 en adelante, de las 9 a las 1 a mostrar su avance o mostrar en qué lo puedo ayudar, en control de cambio, etcétera. Pero tiene que ocurrir eso de parte de ustedes, si no, no van a avanzar nunca. Después los perjudicados van a ser ustedes en poner trabajos de mala calidad. ¿Ya? Recuerden, esto se entrega el 26, así que aprovechen el tiempo, aprovechen si tienen dudas, consultas sobre Word, venir la próxima semana, porque no hay más oportunidades. Les dije también, hoy día, a terminar el día, yo cierro lo que son las cartas de compromiso, recibió varias, algunas respondí, otras no, pero eso me voy a hacer ahora, me voy a encargar de ver quiénes son los que han cumplido y de aquí a mañana los que no cumplieron cuidado, ¿ya? Eso. Nos vemos. Apenas termine la clase, tratar de subir la clase y actualizar lo que son las cartas compromiso. Eso. ¿Alguna duda o consulta, Melanie? No, le mandé mi carta por correo porque la Ya, iba a no sé si te la entregar. respondí, pero si no te la voy a responder luego, así que no te preocupes. Pero hoy día Ya. actualizo eso, las cartas compromiso y lo pongo después en Educando. Si lo importante es estar actualizándose con Educandos y ahí ver después los videos, etcétera. ¿Ok? Y Ujú. la próxima semana sí es importante venir si tú tienes dudas del Word, sabes cómo funciona el Word o cuáles son tus punteos, porque hay que avanzar ya, porque quedan 2 semanas para entregar la tarea. ¿Ok? Sí, sí. Ya, Melanie, eso. Nos Ya, vemos. profe. Chao. Igual. Chao.